¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras. El primero de los apartados que les ofrecemos hoy tiene que ver con un proyecto muy interesante, con innovación, con digitalización, pero sobre todo con seguridad. Seguro que les suena a todos ustedes el término ciberseguridad. Pues bien, la Xunta acaba de anunciar para instalar en el Parque Tecnológico de Galicia el Centro de Ciberseguridad de Galicia. Parece lógico que nos adentremos en esta cuestión. Y ya aprovechando que visitamos el Parque Tecnológico y que hablamos con su gerente, hablar de otros asuntos que están en la cartera de ejecución de la gestión que encabeza Javier Taibo. Recientemente la Xunta anunció una inversión superior a los 3 millones de euros para crear en el Parque Tecnológico el Centro de Ciberseguridad de Galicia, lo cual dará un impulso a las actividades del recinto y aumentará su capacidad de innovación. Este es uno de los asuntos que está en la agenda del equipo gestor del parque, que encabeza Javier Taibo. Es un elemento fundamental dentro de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y bueno, dentro de Galicia pues vamos a contar con esta infraestructura en Orense. La ventaja primera de contar con esta infraestructura aquí es las sinergias que va a generar con las empresas del entorno. Y esto ya está considerado, ¿no? Porque dentro del programa que implica el Centro de Excelencia en Ciberseguridad, está también una búsqueda de colaboración público-privada en la cual se espera contar con 40 instituciones que hagan esta colaboración público-privada en la excelencia en la búsqueda de la excelencia en ciberseguridad. El Consejo de la Xunta, celebrado en Ourense el 3 de marzo, anunció esta nueva dotación, pero el recorrido es todavía amplio. Aún hay muchos trámites que sortear. Se necesita contar con la infraestructura, es decir, necesitamos el inmueble que dé acogida a este centro. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que será inmediato, una realidad de un día para otro. Habrá un proceso, un periodo largo, y yo estimo que pues, en un muy breve periodo de tiempo podamos empezar a ver los frutos, ¿no? Aunque tal vez no esté todavía la infraestructura terminada. Tal y como subraya Javier Taibo, la futura dotación supone poner al Parque Tecnológico en la vanguardia. Nos pone al frente en un tema de máxima vanguardia, ¿no? La ciberseguridad está en boga de todos. Yo creo que cada vez nos damos más cuenta de su importancia. Ahora con la guerra que tenemos aquí en la frontera de Europa, en el extremo de Europa, pues nos damos cuenta de la vulnerabilidad que tenemos en cuanto a los sistemas informáticos en general, ¿no? Taibo también alude a otros proyectos. Por ejemplo, se busca la autosuficiencia energética. ¿Qué significa? Que el propio parque y sus empresas puedan generar energía sostenible y que suponga un gran ahorro de costes. El parque ya tenía una capacidad de autogeneración energética del 7% y lo que estamos buscando ahora es ampliar esa capacidad de autogeneración de tal manera que logremos en algún periodo de tiempo razonable ser autosuficientes energéticamente como sociedad gestora, ¿no? Y esto pues lo estamos tratando de extender a las empresas residentes del parque en la búsqueda de crear una comunidad energética que nos permita generar la energía que consumimos. En estos momentos la superficie del Parque Tecnológico está prácticamente ocupada, lo cual supone algo positivo porque revela interés, pero negativo porque también impide la llegada de nuevas empresas. En cuanto a espacios de oficinas, estamos con el cartel de lleno. Prácticamente nos quedan solo 2 nidos disponibles de los 3 edificios que tenemos. Entonces, bueno, esperamos poder dar noticias en breve tiempo para tratar de descongestionar esta situación. El gerente del Parque Tecnológico alude a que 2 empresas sin actividad, porque estaban en concurso de acreedores, han sido vendidas y podrán tener nueva vida. Se trata de Tuconsa y Gaélica Solar. Había 2 edificios que estaban sin ocupación porque las empresas habían ido a concurso de acreedores. En este caso, ambos inmuebles ya han sido vendidos, ya tienen nuevos propietarios con proyecto a desarrollar. Entonces estamos muy contentos porque ya no hay infraestructuras disponibles, pero por otro lado estamos muy tristes porque nuestra oferta hacia la gente en este momento son parcelas, ¿no?
Entonces tenemos que buscar una solución para ofrecer algo más que parcelas. El Parque Tecnológico también será la sede de una aceleradora de empresas. Bueno, la aceleradora ya está firmado por la Junta. Esta aceleradora se firma en un convenio entre la Agencia Gallega de Innovación, el IGAPE y el Parque Tecnológico. Y bueno, el objetivo de este convenio es el poder acelerar en internacionalización a 60 empresas gallegas. El periodo en el que lo vamos a hacer es en un periodo de 2 años. Es un proyecto de larga duración y lo que queremos es acompañar a las empresas en su camino de internacionalización. Sí requerimos que las empresas tengan productos terminados, productos que estén en TRLs muy altos y que estén en disposición de llevarse al mercado. Y que lo que tengan sean barreras internacionales como homologación de productos o desconocimiento de mercados locales y poder ser ahí de alguna manera el vehículo que permita la internacionalización de estas sociedades. Imposible dejar a un lado las consecuencias de la guerra en Ucrania. Ya no solo en el ámbito de la solidaridad, de entender lo que está ocurriendo, incluso en términos humanitarios, sino pagando una factura muy cara. Una factura que estamos pagando absolutamente todos o casi todos, en mayor o menor medida. Hemos pedido a nuestro analista de cabecera, a Raúl González, nuestro economista del programa, que nos adentre un poco en las últimas claves que estamos viendo en este conflicto y en las consecuencias reales y evidentes que está teniendo ya para la economía mundial, por lo tanto también para nosotros. Las noticias sobre la guerra en Ucrania se suceden y no pueden transmitir más desazón en lo humano y también en lo económico. En cuanto a esto último, hemos pedido a Raúl González que haga una proyección de la situación y la forma en la que nos está afectando ya y de qué forma podemos gestionar esta gran crisis a futuro. Esta es su visión, empezando por definir el escenario actual. Nosotros el escenario de momento podemos ir a un escenario, digamos, peor, que es el de volver a una recesión. Pero además una recesión en su peor cara, que es la de no tenemos crecimiento económico, pero al mismo tiempo nos vamos a encontrar con crecimientos de precios de productos de consumo diarios día a día. Lo estamos viendo, es decir, la guerra en Ucrania ya ha obligado a un incremento de ciertos productos naturales y básicos, como es el aceite de girasol que estamos viendo estos días, los cereales y demás, que evidentemente ya está obligando a toda la cadena alimentaria de España a incrementar precios, porque a ellos los piensos le cuestan más dinero. Eso mismo lo vamos a tener que ver o extrapolar a muchos otros sectores y otros muchos productos, porque Rusia es uno de los mayores productores del mundo de gas, es uno de los mayores productores del mundo de petróleo y es uno de los mayores productores de materias primas de minerales del mundo, con lo cual en esta guerra arancelaria que Europa ha iniciado con el cierre de fábricas y con la búsqueda de, digamos, tocar la sensibilidad económica, Rusia evidentemente puede dar una respuesta inmediata, que es cerrar el mercado con el territorio europeo. Y ahí pues nadie gana. Lo que tenemos que tener claro es que el famoso gasoducto del que todos hablamos ahora mismo alimenta Centroeuropa, pero no estamos hablando solo de la calefacción de alemanes, austriacos, centroeuropeos, estamos hablando también de sus fábricas, de su producción, de una buena parte de su producción energética se basa en el gas, es decir, estamos hablando que cualquier sector que podamos pensar puede llegar en algún momento a una paralización, porque está muy claro que el primer productor del mundo de gas no vamos a ser capaces de cubrir su producción de hoy para mañana con el resto de países productores. España no es de los peores porque es donde menos compramos a Rusia. Tenemos nuestro propio suministrador, que es Argelia, que también hemos tenido un conflicto recientemente a principio de año. Nosotros tenemos 2 gasoductos con Argelia, uno pasa por Marruecos y Marruecos, en el conflicto diplomático del Sáhara que tiene con Argelia, nos ha cortado ese gasoducto, ahora ya va a abrir, pero tenemos un gasoducto con un país, con Argelia, donde tenemos una fuerte dependencia de ese gas. El otro gas es el llamado gas propanado, el que viene digamos de una manera clara, el que metemos en barcos y vienen a España. En eso España es una potencia mundial, es decir, nuestros principales puertos tienen zonas de descarga de ese gas, cosa que la mayor parte de Europa no tiene. Incluso uno de los planteamientos de urgencia de la Unión Europea es cargar gas desde España y desde España llevarlo al resto de Europa. Son las situaciones de emergencia. Pero hay que comprar ese gas y hay que conseguir que ese gas venga. Y ese gas puede venir de países de
árabes o puede venir principalmente de Estados Unidos. Entonces hay que ver si esos países están dispuestos a producir más, a vender más y a ver si son capaces también de dejarnos esa reserva de gas que tiene Estados Unidos, si es capaz de vendérnoslas un poco al resto de los europeos en esta situación de incertidumbre. Europa es el gran comprador de su gas y el gas financia al Estado ruso, es decir, al final en última medida el gas, dicho de una manera rápida, financia la guerra que tiene ahora mismo y está financiando su ejército y está financiando todo el Estado ruso. Es decir, si Europa mañana tiene la capacidad de no comprarle el gas, que además estamos pagándole a un precio mucho más elevado que el gas que venden los rusos al resto del mundo, es decir, nosotros no estamos pagando con prima ese precio, posiblemente la economía rusa lo note todavía mucho más que ahora mismo las medidas que se están tomando, que son unas medidas todavía, ya le está haciendo daño a la economía, pero no son medidas que le haga daño mañana, son medidas que le van a ir haciendo, le van a ir erosionando poco a poco. Pero si mañana Europa no le comprase gas, la pérdida económica inmediata sería muy grande, porque no sería fácil vender ese gas a otros países y tendría que mal venderlo. Lo que nos vamos a encontrar es una situación económica cercana a la recesión. Y como te decía, cercana a la recesión, pero con precios cada vez más elevados. Y eso es un problema muy grave para la clase media, para cualquier ciudadano y cualquier persona que dependa de un sueldo, donde se va a encontrar que su capacidad de comprar en el supermercado cada día que va a ir va a ser menor. Y eso es lo que vamos a notar durante unos meses. Porque se acabe o no la guerra mañana, el conflicto no se ha terminado. Porque el conflicto es entre Rusia, Europa y Estados Unidos. Y es un conflicto de protagonismo internacional, entonces no se va a acabar mañana y Putin no va a permitir que mañana termine la guerra porque Ucrania no es más que un paso intermedio, ¿no? Es decir, el problema es mucho más global, estamos hablando de un problema de posicionamiento internacional donde Rusia busca un protagonismo perdido y lo ha decidido buscar de la manera que tiene más fuerza, que es la militar. Estamos viendo una escalada día a día del precio del petróleo y del precio del gas histórico. Y seguimos pagándolo, con lo cual el límite al final va a estar en el bolsillo, digamos, de los más débiles, que son los que en algún momento concreto van a poder volver a tener problemas energéticos, como hablamos de la crisis del 2008 o hablamos en situaciones del 2011-2012, con lo cual aquí la clave va a estar en ese momento de donde el gobierno tome la decisión de hasta dónde se puede seguir subiendo ese precio y repercutiéndolo al mercado. Y hay otra cuestión más, que ahora mismo está en la gran batalla de Europa, es por qué estamos pagando los precios del gas por el resto de la energía, que es como se está decidiendo el precio de la energía. El precio de la energía en Europa se decide por el precio del producto más caro, o uno de los más caros. Entonces a lo mejor tenemos que hacer una reforma legal para impedir que estemos pagando precios desorbitados por energías como el agua, que la tenemos aquí, frente al gas que viene de Rusia. Entonces yo creo que aquí hay una decisión política y económica inmediata que nos puede dar una solución a la energía. Problema, no nos vale para otras materias primas porque no somos productores. Y ahí es donde está la clave, es decir, hoy tenemos un problema de dinero, tenemos un problema de precios, pero lo que tiene que plantearse Europa es qué quiere ser mañana, si quiere ser un productor de cereales o quiere seguir siendo un comprador de cereales en países que, como estamos viendo por desgracia, no son estables. Amigos, hacemos ahora una pausa para la publicidad. En cuestión de unos instantes estamos con todos ustedes en la segunda parte. Hasta ahora.